riesgo público. Podemos definir riesgo público como todos aquellos peligros a los que estamos expuestos en el diario vivir, siendo un riesgo latente para el ser humano. Miremos cuáles son las principales clases de riesgo público. Terrorismo. Es todo acto que genere terror en las personas, ya sea individual o colectivo, generando caos, miedo y desasosiego mediante la violencia. Secuestro. El secuestro priva ilícitamente de la libertad a una persona y siempre será un riesgo latente para las empresas y las personas por ser comúnmente un recurso económico. Del secuestro se derivan actos como pescas milagrosas, quema de vehículos, paros armados, robo a pasajeros de buses, robo de mercancías, etc. Sabotaje. Es el daño o destrucción que se hace intencionalmente a un servicio, una instalación, un proceso, etc. Empleados resentidos, competencia desleal, infiltraciones, espionaje industrial, fuga y venta de información son algunas de las causas que generan este tipo de acciones. Fuga de información. Usada en muchos casos con fines delictivos. Firmas de altos directivos, números de cuentas, teléfonos y direcciones de clientes, trabajadores o familiares son algunos de los datos que pueden poner en riesgo a las empresas. Corrupción. Uno de los peores riesgos, ya que se presenta a cualquier nivel, bien sea en el sector privado o en el público. La corrupción solo busca hacer daño a la sociedad y beneficiar a los corruptos. Asaltos y atracos. Actividad que deja grandes sumas de dinero para quien lo comete, siendo sus víctimas desde mensajeros, cobradores, vendedores, ventanillas de recaudo y transportadores hasta ejecutivos y altos directivos de empresas. Accidentes de tráfico. Tanto para peatones como para conductores y pasajeros, los accidentes de tránsito son de alto riesgo para las lesiones y la pérdida de la vida. Por ello se cuentan dentro de las clases de riesgo de gran importancia. Ahora veamos cómo algunos riesgos se pueden minimizar teniendo en cuenta lo siguiente. Identificar las amenazas. Por ejemplo, podemos identificar las zonas por las que transitamos y determinar qué tan peligrosas son para evitar caminar solos o a altas horas de la noche. Igualmente, si son amenazas naturales como temblores, accidentes o desastres geológicos. Identificar los riesgos. Al identificar los riesgos, de igual manera debemos tomar las medidas reactivas para cada caso. Con el solo hecho de identificar un riesgo específico, ya podemos saber cómo actuar. Identificar las fortalezas. Entrenamientos personales son importantes sin llegar a poner en peligro nuestras vidas, ya que los delincuentes actúan bajo presión y se tornan altamente peligrosos. Identificar vulnerabilidades. Es muy importante conocer nuestras limitaciones, tanto físicas como de reacción. El exceso de peso, falta de ejercicio o simplemente miedo a ser heridos en un atraco son limitaciones que debemos conocer. Ejercicio. Las prácticas y simulacros nos entrenan para tener la capacidad de reacción ante un ataque. Es importante saber qué debe hacer una persona en un atraco callejero hasta un secuestro. ¿Y qué debemos hacer ante un riesgo? Dar aviso oportuno a las autoridades. Confiar en las autoridades, acudir a la red de cooperantes civiles, taxistas y guardas de seguridad, tener a la mano todos los teléfonos de emergencia, no ser indiferentes porque nos convertimos en cómplices, retener la mayor cantidad de información, incluso de rasgos faciales. Y por último, les dejamos unos consejos que siempre serán de utilidad. Evite transitar por lugares con poca iluminación. Transitar por lugares donde hay locales comerciales y buen número de personas. Observe si alguien lo sigue. Desconfíe si alguien se acerca demasiado. Evite llevar joyas o elementos de valor. No use el teléfono celular en la calle. Guarde en diferentes lugares su dinero.
Y si es víctima de la delincuencia, recuerde, actúe serenamente y evite el pánico. No actúe con resistencia y no enfrente a los delincuentes. Recuerde que vale más su vida y su integridad. Piense en su familia antes de exponer su vida. Los riesgos siempre estarán presentes, pero poner en práctica todos los consejos siempre nos ayudará a estar a salvo.